Pongamos pienso en marzo, con M de mujer, y permítanme estar feliz de recibir a 3 mujeres a las que conozco en algún caso más recientemente, pero que admiro en algún caso también desde hace muchos años. Así que definitivamente hoy quiero que sea una edición especial con este mes de marzo, mes de la mujer, mes de esas miradas que suman, y mes de esas miradas que también interpelan y que a veces nos dejan en una posición incómoda porque hay que reivindicar esa condición de género cada vez más. Yo más afiliado a esa teoría de la cooperación, o sea, estar al lado. Pero bueno, también allí eso se presta a veces a algunas discusiones y también muchas veces nos permiten lo más importante, que es saber que hay que seguir dando pelea porque esta batalla es larga, ¿no? La batalla esa de la equidad, también allí se genera una cuestión, ¿no? ¿Qué es igualdad? ¿Qué es equidad? En fin, de todo eso vamos a hablar, pero de otros asuntos también. Y quiero presentarles a mis invitadas de hoy, Isabel Chaquirián, doctora en Administración de Empresas, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. Isabel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, y tú, muchas gracias por la invitación, Daniel. Gracias a ti, gracias a ti. Hay mucho de eso, ¿no? De seguir peleando desde la condición de mujer, ¿no la ves así? Sí, quizá la palabra pelea tiene una connotación un poquito sí, fea. Creo que hay muchos desafíos por delante, mucho terreno que se ha ganado en los últimos años, pero que quedan todavía desafíos por abordar. Después allí en la imagen tienen ustedes a Silvana Lombardini. ¿Cómo te va, Silvana? Dani, tanto tiempo, ¿cómo estás? De cruzarnos en los pasillos de los medios, de algunas radios, a estar ahora, después de muchos años, porque también tu periplo ha sido diverso, ¿no? Sí, exactamente. Me fui a vivir a Buenos Aires por los últimos 20 años y ahora estoy volviendo a Montevideo, a mi país, y bueno, es todo un desafío, es como empezar de nuevo, sí, de algún modo. ¿Volvés para quedarte? Vuelvo para quedarme. Sí. Sí. Esa es una convicción. Total, estoy contenta, fue algo inesperado, no fue planeado, eso hay que decirlo, pero estoy muy contenta de estar aquí y bueno, es algo bastante especial, estoy como en observación de mí misma y de todo. La economista Camila Pasos, asistente de investigación de Ceres. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar bárbaro. acá. Dicen que es una falta de gentileza preguntar la edad, pero a Camila me voy a permitir ser imprudente. ¿Cuántos años tenés, Camila? 24 años. 24 años. ¿Cómo se siente ser una de las ganadoras o integrante de un equipo que ganó el Premio Nacional de Economía? Bueno, la verdad que muy contenta y muy feliz de la oportunidad que tuvimos con mis compañeros, porque no fui yo sola, de poder presentarnos, compartir nuestras ideas y nuestra visión del futuro del país que queremos, porque de eso se trataba. Y la verdad que un privilegio y también poder compartirlo acá y con todos ustedes. Uh-huh. ¿Hay alguna connotación allí, algún vínculo, no, Isabel, sí, con este equipo? Que de hecho no nos conocíamos personalmente, no. Pero bueno, compañeros del equipo que ganaron el Premio Nacional de Economía son bueno, ya graduados, pero recientes graduados de la Facultad de Ciencias Empresariales en la UCU, así que te conozco de nombre y por el trabajo que han hecho, que realmente creo que no solo un mérito enorme para ganar el premio a nivel metodológico, pero creo que el tema que plantearon es sumamente relevante. ¿Qué tema plantearon? Y una anécdota, por así decirlo, que éramos 4 compañeros de las 4 universidades distintas, de la UDELAR, de la UCU, de la UM y de la ORT, en mi caso. Uh-huh. Y bueno, el tema en sí está en el marco de lo que es la Academia Nacional de Economía, que todos los años plantea una temática e invita a jóvenes graduados y estudiantes también a investigar y presentarse. Y bueno, el año pasado era cómo duplicar el PIB potencial, cómo hacer que Uruguay crezca más a una tasa más elevada. Y bueno, nosotros nos conocimos en Ceres con mis compañeros, si me permites nombrarlos. Claro, encantado. Nicolás Vidal, Juan Andrés Sainz y Martín Alesina. Uh-huh. Y bueno, en Ceres permanentemente pensamos en Uruguay, en los temas que debemos mejorar o cómo podemos mejorar, qué debemos abordar. Y estando ahí todo el tiempo, decimos, bueno, justo sale esta oportunidad, ¿por qué no presentarnos? Compartir nuestras ideas, debatir también, porque no en todo pensábamos igual. Y ahí llegamos a 65 propuestas en diversos temas. Con un título
muy significativo por otra parte, ¿no? Sí. ¿Les costó llegar a ese consenso para el título? Bueno, primero fuimos desarrollando el trabajo, no dijimos, bueno, vamos a hacer 75, sino que al final dijimos, bueno, ¿y cuántas tenemos? Y bueno, 65, y el título es El Uruguay que queremos, también en honor a Ricardo Pascale por el Uruguay que nos debemos. Y bueno, es un poco eso pensando en cómo nosotros queremos ver y el Uruguay que queremos vivir en el futuro. Un mejor Uruguay que el que hoy en día creemos que tenemos, con mejor igualdad, mayor igualdad, bienestar y mayor equidad también en toda la población. Sí. El otro día en la radio, y en todo caso más adelante me lo respondés, les preguntaba al equipo, parte del equipo, ¿no? Sigue faltando Martina Lesina, que en cualquier momento lo vamos a tener. Hay que llamarlo. Pero decía, ¿cuánta distancia existe entre el papel, entre manifestar la idea, más allá de la profundidad académica que ustedes le pusieron a eso, y la eventualidad de que efectivamente algún día seamos ese país que ustedes proponen, ¿no? Sí, un poco por ahí también el rol de los políticos, que son quienes hoy en día tienen en sus manos poder hacer y tomar acción en estos temas. Porque lo que nosotros pensamos también es, bueno, se dice que hay consenso en muchos temas, el diagnóstico está, pero pasan los años y las problemáticas siguen estando. Sí. Por ejemplo, algo que nos preocupa a todos y creemos que es central y es la base, es el capital humano. Y pasan los periodos de gobierno, pasan los años y el déficit sigue estando. Entonces, bueno, nosotros pensamos, aportamos un granito de arena, pero quienes tienen en sus manos verdaderamente la acción son los que deben tomar medidas. Sí, y además el otro día mencionábamos eso, que de pronto a veces están muy politizadas medidas que deberían ser un poquito más técnicas. Bueno, también, ¿no? Eso era un punto importante que quizás no lo pudimos mencionar, pero quizás hay que pensar un poco en más tecnicismo, por así decirle, y dejar un poquito el color de alguna política por acá o por allá y pensar, bueno, a largo plazo, a dónde queremos llegar, claro, y agarrarle más técnico. Sí. Es difícil, pero hay que hacer algo porque se nos va el país. Sí, simplemente como ejemplo, ¿no? No me imagino que capaz que soy demasiado pesimista, pero que en el corto plazo tengamos un banco central manejado exclusivamente por técnicos y que no se dejen influenciar por la política, está bravo, ¿no? Hay que tratar de combinar ambas, claro, pero los políticos tienen su rol y tienen que estar, pero la parte técnica es muy importante. Desde luego. Silvana, vos tuviste ese periplo que describías, por lo tanto estuviste acá, después despegaste, probablemente ese despegue te da como otra mirada, ¿no? Una mirada un poco más desde arriba, si se quiere, comprometida con el país, pero lo ves con otra distancia. Y ahora regresás. Cuando Martina mencionaba parte de ese trabajo, ¿es posible entonces darnos ese Uruguay que queremos, que merecemos? Yo creo que siempre es posible, siempre quiero ser positiva y realista al mismo tiempo. Es como esa característica de decir, bueno, seamos positivos y realistas para ver las cosas como son, pero no mirar en negativo. Justamente yo la escuchaba a ella y la quería escuchar hasta las 5 de la mañana porque pensaba todo esto que ella trae a sus 24 años, todo lo que ha pensado con su equipo, y cuando dijo el capital humano, esto es lo que justamente yo siento que falta en general, no digo solamente acá, pero bueno, estamos acá y hablemos de acá, estar como focalizados en el ser humano, en el capital humano en todos los sentidos, porque las cosas se manejan a veces de formas, en la velocidad que tenemos hoy también, que está buenísimo porque nos tenemos que actualizar y está muy bien tener esos ritmos, pero también hay que pensar que todos somos seres humanos, los que están en determinadas posiciones de poder y los que no, y movernos focalizando en el ser humano. Sí. Eso lo siento muy profundamente. Sí, acá tenemos a Isabel Chakirian, que además tiene como esa doble condición. Venís del mundo empresarial, participás activamente del mundo empresarial, dirigiendo empresas ni más ni menos, pero te formaste para eso, seguiste trabajando para que tu gestión fuera cada vez más profesional, que es un poco lo que mencionaban aquí hace un par de minutos, y tenés un vínculo ahora muy directo y estrecho con la academia, que a veces se dice que están disociados, que por un lado está la empresa y por otro lado está los estudiantes que piensan en cuestiones un poco más voladas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que hay diversos mundos. Lo que es, creo que todas las universidades y todos los planes de estudio estamos yendo a un diálogo cada vez más cercano entre los estudiantes y el mundo de empresa. Y hay un esfuerzo enorme porque cada vez más la investigación académica esté más cerca del terreno. Básicamente, para los que no son académicos, la investigación se divide entre investigación abstracta, que es, no sé, John Nash y la teoría de juegos, digamos, en abstracto, y la investigación aplicada, que es, bueno, que es lo que sirve, la que baja y la que sirve para la toma de decisiones. Y bueno, por supuesto que la investigación abstracta es fundamental porque es la base después de lo que es la investigación aplicada, pero cada vez más, en esto creo que lo que estaban hablando recién, la importancia en que todos los mundos dialoguen y todos los mundos estén conectados, porque tener talento investigador que esté investigando temas que no le interesan al mundo de economía, al mundo de empresa, que publican bárbaro en los journals y digamos en una endogamia académica, es un recurso valiosísimo perdido cuando pueden estar ayudando a los tomadores de decisión, y los tomadores de decisión están retroalimentando esa investigación académica. Los planes de estudio creo que cada vez más están, y creo que en eso todas las universidades, estamos trabajando con mayor o menor éxito, pero sí hay un esfuerzo y una intención muy fuerte porque estén en contacto con el terreno, y que cada vez más esos estudiantes que se gradúen salgan salgan prontos para empezar a trabajar. Y no eso de decir, bueno, me gradué, pero cuando empecé a trabajar no sabía ni por dónde arrancar. Claro. ¿No? En el programa anterior decíamos que es muy difícil para el país despegarnos en el desarrollo si seguimos creciendo a esa magra tasa de un 1 y algo %, ¿no? Y allí es donde se entiende que efectivamente medidas habrá que tomar. Ahora vos, en tu condición de académica, de empresaria, ¿entendés que es posible ese desarrollo? Que además, cuando te mencionan algunos países que estaban en peores circunstancias que la nuestra, dicen, mirá que tuvieron un despegue, aún desde una línea de base mucho más baja. ¿Vos confías en que puede darse, Isabel? Sí, sin duda que soy absolutamente optimista con las posibilidades que tiene Uruguay. Creo que es un país que tiene muchísimos recursos para salir adelante. Creo que hay un país que todos queremos que pase. Sí es verdad que tenemos condiciones que como que nos tiran para abajo. Hay realidades que nos tiran para abajo. Y somos un país, en esto de la penillanura levemente ondulada, en esto de que somos un país muy chico, entonces siempre es difícil hacer como grandes cambios y grandes revoluciones y estar pisando callos, y está este juego político de que, bueno, dentro de 5 años vienen las elecciones, entonces si hay una transformación muy grande, no van a reelegir a mi partido, no hay reelección de presidentes, pero sí de senadores, diputados, claro, intendentes. Entonces hay como un acuerdo tácito en la cultura uruguaya, donde las grandes revoluciones y las conversaciones incómodas no se tienen. Entonces creo que cada vez que hay una transformación grande, termina saliendo, si nos ponemos a pensar en las grandes transformaciones o en las leyes que quisieron hacer grandes transformaciones en el Estado uruguayo, o en la economía, en la seguridad social, todas las transformaciones, la versión que salió fue descafeinada, y cuando salió ruidosa además, ¿no? Entonces, por no tener esas conversaciones incómodas, por no hacer las transformaciones profundas que precisa el país, está pasando lo que decía recién, que se nos está yendo como agua por los dedos, sí, el crecimiento y el potencial desarrollo del país. Este texto era incómodo, ¿no? O sea, elaborar este producto implicaba decir cosas que alguna gente no quería escuchar. Sí, sin duda, y comparto totalmente lo que decía Isabel. Y sí, también tuvimos que abordar distintos temas, porque no es uno solo sobre el que hay que hacer reformas o hay que mejorar, pero sí, sin duda que es difícil, y las grandes reformas implican ruido y hablar y que se moleste uno u otro, pero sin duda que como ese cambio de quizás cultura o de cabeza del país quizás es necesario para poder salir de hoy en día nuestras cabezas y poder hacer las reformas que son necesarias. Claro, creo que el otro día hablábamos en la radio además de esos conceptos que parecen parecidos y son distintos, ¿no? Que
que suelen interpretarse como parecidos y son diferentes, que es el crecimiento y es el desarrollo. Cuando nosotros tenemos desarrollo, es ahí donde se hace sustentable el crecimiento. ¿Ustedes plantearon eso también? Sí, en realidad nosotros íbamos por el lado del crecimiento, que si bien crecimiento implica necesariamente desarrollo, pero es como que van de la mano, porque si logramos mayor crecimiento vamos a lograr mejor bienestar, que implica mayor desarrollo, por menor pobreza, mayor educación, mejorar el nivel de la salud. O sea, si bien uno no implica al otro, van entrelazados, van entre la mano. Sí, pero a veces quedan también como en ese crecimiento muchos rezagados, ¿no? ¿Querías hacer un apunte de esto, Isabel? No, le estaba diciendo que comparto plenamente lo que estaba diciendo, que digo, es como en una casa, ¿no? Entonces, si ganamos, nos ganamos la lotería o justo nos sale un trabajo y ganamos más plata, tenemos un aumento de sueldo, pero lo gastamos en viajes, y no lo invertimos en agrandar la casa, en la educación de nuestros hijos, no lo invertimos o sea, lo gastamos, pero no lo invertimos, es lo mismo que pasa en un país, ¿no? Si el famoso viento de cola que tuvimos durante muchos años, ese crecimiento no se transforma en desarrollo, cuando para el viento de cola estamos en la misma situación que antes. Silvana. Pienso en esto del desarrollo, lo que decís de la casa, como ir bajándolo, ¿no? Desde el país, la casa, y pienso en las personas otra vez, porque pienso que el desarrollo personal es lo primero, la educación es lo primero. Es como que tendríamos que ir desde mucho más abajo para cambiar esa cultura, esto que pasa en lo social, porque bueno, obviamente somos el país que somos y hay algo que es muy notorio. Cuando uno entra, por ejemplo, a Buenos Aires y uno llega a Montevideo, hay como algo avasallante allá que tiene que ver con toda la cultura, con cómo es la gente, con cómo es la energía, con cómo es el ritmo, y acá pasa lo contrario. Acá es como una calma, algo que muchas veces nos dicen, qué bárbaros, es Uruguay, que son todos re tranquilos, y es como que eso se traslada a todo, al quehacer, a las decisiones, a todo lo político, a todo se traslada esa idiosincrasia que tenemos, y es cultural, social. Entonces quizá hay que empezar también por la educación desde cuando somos más chicos, por lo que pasa en las escuelas, antes de la universidad, como para ir moviendo un poco esos escombros y ver cómo para cambiar realmente, quizá el cambio tiene que ser mucho más estructural. Sí, hay un país de oportunidades también, ¿no? Hay que mencionarlo en esos términos, pero hay que aprovecharlas. Ustedes, Camila, establecieron más de 60 medidas, decíamos 65 medidas. Algunas seguramente más relevantes que otras, quiero suponer eso, o más o menos las pusieron en pie de igualdad. Lo primero que planteamos fueron como condiciones necesarias, que ahí es lo que abarca una estabilidad fiscal y monetaria, y a su vez mayor inserción internacional, que como economía pequeña necesitamos de comerciar más con el resto del mundo, y después nos basamos en 3 pilares que eran el capital humano, capital físico y productividad. Y ahí, o sea, no es que uno sea más relevante que el otro, porque son todos necesarios, pero como hoy decía inicialmente, sin duda que nosotros creemos y estamos convencidos de que la base es mejorar y fortalecer e invertir en el capital humano, y como tú decías recién, desde lo más inicial, que es la primera infancia, y ahí lo tratamos en el trabajo también. Bien, se espera ahora lo clásico, ¿no? Porque el gobierno acaba de asumir, quiere decir que todavía tiene que contar con la última rendición, con los recursos de la última rendición de cuentas, y después vendrá la discusión del presupuesto. ¿Dónde deberían estar los acentos? Si fuéramos a cambiar culturalmente también en la forma de tomar decisiones, ¿no? Sin duda que en primera infancia ahí ponemos casi todo, que las bolitas casi ahí, y educación, que van de la mano, pero primero atacar la primera infancia, que los niveles de pobreza allí son elevados, demasiado. Después educación, ahí también nosotros nos enfocamos en educación media, que hoy las tasas de egreso son muy bajas. Primero, ahí capital humano sin duda más de la mitad de los esfuerzos seguro, porque sin eso nada. Y bueno, después necesitamos en productividad mejorar muchísimo. Ahí trabajamos lo que es en reducir el costo de vida, tanto en el ciudadano día a día como para quienes producen, que los costos del país son elevados y nos afectan.
Sí, hoy le hacía una entrevista a Laura Raffo, que asume en el Senado, y su primer proyecto, su iniciativa, tiene que ver con lo que mencionaba cuando hizo la campaña presidencial como precandidata del Partido Nacional. Y ella advertía, por ejemplo, Isabel, las dificultades con las que se encuentran a veces las propias empresas para competir, ¿no? Allí están seguramente los temas regulatorios. Ustedes sí, sin duda los tratamos, sí. Y la escuché ayer y exactamente planteamos en esa misma línea de los productos y la importación de productos, que un breve ejemplo, una empresa que quiere importar una pasta de dientes, otra empresa la quiere importar y tiene que hacer todos los trámites regulatorios de nuevo, porque para cada uno que lo quiere hacer se requiere todo el trámite, no es que ya se importó una vez y listo. Uh-huh. Bueno, ella mencionaba allí eso sí. mismo. Sí, el riesgo a veces de la cartelización de algunos sectores de la economía, ¿no? ¿Es difícil ser empresario acá? Es muy difícil. Hay sectores de actividad donde además es más difícil que otros, pero es muy difícil por todo esto que hablaban de lo que es el contexto para hacer negocios. No es un mercado grande, necesariamente tenemos que pensar en algo regional o con cabeza internacional, pero además tenemos serios problemas. Tú decías, a partir de la persona, que todo termina en la persona, y coincido plenamente, pero como al final un puesto de trabajo termina condicionado por la forma de hacer los negocios, que termina condicionado por el contexto en el que estamos. Uh-huh. Y Uruguay tiene un serio problema de competitividad derivado por la productividad, pero además porque somos un país muy caro respecto a la región. ¿Y qué te preguntan los alumnos? Porque cuando vos tomás contacto con gente joven, probablemente tengan como proyectos de vida, ¿no? Proyectos personales, pero también esa necesidad de decir, ¿qué decido? ¿Quedarme o irme? Sí, pasa mucho. Yo además tengo los estudiantes de grado, pero también doy clase en posgrado y en la maestría. Y lo que termina pasando, esto como todo es como un flujo de tensiones, ¿no? Cuando decimos, tenemos que trabajar mucho en la primera infancia porque es donde es el pilar, y que además políticamente hay que tener mucho coraje para invertir en la primera infancia, porque es algo que va a cosechar uh-huh. dentro de 15 o 20 años 3 gobiernos por delante. No va a tener un rédito político en estos 5 años, uh-huh. que son los cimientos del país. Pero además esto va a hacer que el día de mañana tengamos una mejor tasa de egreso en secundaria, va a ser etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, este país que se nos está yendo como agua por los dedos, lo que está generando es que el talento, el que llegó a tener una buena oportunidad de desarrollo profesional, y el talento que es el que puede cinchar el carro para adelante, no está encontrando en Uruguay las oportunidades de desarrollo. No siempre está uh-huh. encontrando las oportunidades de desarrollo. Uh-huh. Entonces entran en ese desafío en el que me voy o me quedo, hay oportunidades de crecimiento afuera o me quedo en Uruguay. Entonces se termina dando, así como se puede dar un círculo virtuoso muy bueno, a veces se da un círculo uh-huh. vicioso que hace que el talento se va, entonces te quedas sin fuerza para cinchar el carro, entonces es más difícil generar el crecimiento, y así derivan que tenemos menos recursos para la primera infancia, para uh-huh. la educación, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes sí, y a eso se suma, que los jóvenes vienen ahora con cabeza global, ¿no? Son ciudadanos del mundo, sí. Lo cual es espectacular. Claro. Entonces, quizás, de todas maneras, de todos los que se van, muchos vuelven, algunos se quedan afuera, pero muchos vuelven porque al final terminan valorando la calidad de vida que hay en Uruguay, eligen Uruguay para criar a sus hijos y para que tener a sus familias acá, uh-huh. Terminan volviendo porque además el corazoncito tira, etcétera. Totalmente. Pero qué divino sería si además les pudiéramos dar oportunidades de desarrollo y de crecimiento profesional, y que si se van es porque se quieren tener una experiencia afuera, pero que si se quieren quedar, que tengan no tengan que ese trade-off entre mi calidad de vida y mi desarrollo profesional, ¿no? ¿Algunas de estas razones fueron las que te llevaron a irte en su momento? Sí, ¿no? Te escuchaba y pensaba en todo eso, y pensaba también como mamá, porque también tengo una hija, claro. Y cuando me fui tenía 12 años ella, entonces todo lo que encontramos allá, las dos, para estudiar, por ejemplo, aquí no estaba, no existía, ni existe aún. Entonces, a mí me pasó eso también. Ella pudo desarrollarse ampliamente artísticamente. Ella es bailarina y allá hizo hasta una licenciatura en danza, cosa inexplicable, y del Estado. O sea, había algo que
que ahora tiene una profesión y está preparada de una manera que en cualquier parte del mundo es muy destacada. Y yo me pasé estudiando, o sea, me encontré con un montón de carreras y de oportunidades y me seguí formando y formando en profesiones que acá ni siquiera existen. Entonces, sí, obviamente para mí fue ese fue el motor, porque yo acá también ya había hecho muchas cosas, porque había empezado desde muy chica, y en un momento dije, bueno, quiero probar afuera. Pero también cuando llegué allá me encontré con esto que te comentaba antes, y es la profesionalización hasta lo más mínimo. Por ejemplo, como locutora, yo pensaba, bueno, estamos al lado, yo ya voy con 15 años de experiencia, voy a empezar a grabar rápidamente. Y no, porque allá hay que tener una matrícula, hay que hacer una carrera, una licenciatura, una tecnicatura, y si no tenés esa matrícula no podés trabajar. Y esos espacios de colegiación, porque a veces también se dice, no, pero lo que pasa que ahí es donde se genera la corpo, ¿no? Esa cosa corporativa. ¿Es necesario o no también ajustarse en ese sentido para que aquellos profesionales que efectivamente están en la formación continua, que se preocupan por mejorar, tengan como ese ámbito reservado? Yo creo que es importante, sí. Es importante porque además hay una formación en muchas áreas dentro de lo que es esa profesión, que no es solamente vengo y hablo en un micrófono. O sea, hay muchos aspectos que abordan nuestra profesión y que la gente piensa que es re fácil porque solamente tenemos que hablar. Entonces, y así nos dicen a veces, ay, y yo creo que vos por eso deberías entrenarte a diario, ¿no? Que es lo que haces. O sea, es lo que hago, sí, todo exactamente. El tiempo de entrenamiento, ¿no? Y esto de, ¿cómo era? Coach vocal. ¿De qué se trata eso? Bueno, es que después, al tener mucha experiencia y me empezaron a pedir para tomar clases, para que entrenara a las personas, y yo no quería hacerlo solamente por saber hacer algo, porque no es lo mismo ser docente que saber hacer algo. Ser docente es otra cosa. Para mí eso fue muy importante. Entonces ahí encontré, por más que a mí se me diera naturalmente tener un buen approach con las personas para entrenarlas, y por supuesto que sabía mucho por la experiencia de mi profesión, pero me formé como docente allá y tuve esa oportunidad de una carrera que es buenísima, que es formación para profesionales. O sea, lo que te dan es toda la parte pedagógica y no importa de la profesión que seas. O sea, te piden como un analítico de la carrera que hiciste y bueno, es todo por sorteo y es todo el Estado, pero profesionalización para docentes. Claro. Y ahí empecé a trabajar, pero ya se amplió un poquito más de lo vocal y fue en comunicación y en otras áreas, también en desarrollo personal con otra carrera que hice. Sí, que también estaría bueno que lo mencionaras porque es la integralidad también, ¿no? Sí, totalmente. Es una forma de integrar todo. O sea, yo siempre siento que todo lo que hice y todo lo que estudié, todo lo que me formé, está todo integrado en lo que hago, porque yo en el momento que estoy trabajando con una persona o entrenando a alguien o dando una clase, aparece todo de mí, incluso, claro. O sea, aunque sea canto o teatro, lo que sea. Sí, sí. Y lo que hice fue counseling, que es una carrera que es como pariente de la psicología, pero no es coaching, es una carrera que tiene 3 años, es una tecnicatura que existe en Argentina. Acá hay solo un lugar en Punta del Este que la empezó a dar ahora, pero en aquel momento ni existía acá, y es psicología, pero solamente del corte humanístico. O sea, es como, se llama enfoque centrado en la persona justamente, y trabaja con las personas sanas en el desarrollo personal, laboral, educacional, y acompaña esos procesos tratando de facilitar el bienestar. Allí estaba viendo, por ejemplo, 30 años de experiencia en áreas clave. Aquí estamos mencionando, obviamente, la industria del entretenimiento, también de la cultura, y la voz de Silvana Lombardini está asociada a grandes marcas, pero también a cuestiones cotidianas que a veces ni nos damos cuenta, porque es la voz de Waze. O sea, si queremos ese rumbo al futuro, tenemos que ponerla a Silvana, Sos la voz de Waze. Soy una de las voces de Waze, sí. Una de las voces, la única con nuestro acento. Claro, es la que me interesa, así que la quiero tener ya. Pero pará, ¿te ubican por Silvana, Waze? No, me ubican por Lucía, porque hay una comunidad de Wazers, digamos, que hicieron ese estudio de mercado cuando pensaron en tener una voz que no fuera
con el acento de otros países de Latinoamérica, que todos son distintos, pero digamos no es un neutro internacional, sino un acento rioplatense, y pensaron que Lucía era un nombre más rioplatense, entonces la encuentran por español, Latinoamérica, Argentina, Lucía, pero es la única voz uruguaya que hay con nuestro acento. Tendría que estar la banderita uruguaya. Sí, y también tiene otra connotación que la van a ver, que es como otro estilo, que es más el nuestro, más calmo, porque lo que me dice la gente es, ay, me da paz, porque no me grita que gire a la izquierda ni nada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se sienten. Capaz que algunos prefieren... Sí, Che Doblaca a la derecha. Claro. Bueno, muchas gracias, Silvana, por este reencuentro tan bonito contigo. Gracias a vos y a todas. Ni que hablar, Camila. No, gracias a ti y a ustedes por el espacio. Lo que pasa es que también cuando llegás tan alto, tan joven, el compromiso ahora es mantener la vara bien alta, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo posible. Totalmente, me consta. Y saludos al equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Isabel. Por favor, un placer. Y la verdad que un gusto haberlas conocido. Igualmente. Te conocía la voz y a ti te conocía del nombre de tu trabajo, así que un gusto. No olvides ponerla en Waze. Tremendo. No puedo creer que conocía la voz de Waze. Estoy copada. Nos vamos a la pausa y seguimos en este programa especial. Pongamos Pienso en este mes de marzo. Maravilloso. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño de Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Pongamos Pienso en este mes de marzo con M de mujeres, con esta sensación que tenemos todos de la necesidad de escuchar lo que tantas mujeres en Uruguay tienen para decir. El ideal, el óptimo sería ir al Estadio Centenario, juntar por lo menos a 70.000 mujeres y que todas dijeran, porque hay historias, hay vivencias que merecen ser escuchadas. En principio, aquí en este espacio hemos elegido a otras 3 mujeres distinguidas, destacadas, que quiero compartir a partir de este momento sus nombres. Martina Fernández, licenciada en Comunicación Audiovisual. Martina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer estar acá. ¿Puedo contar la anécdota de que te cité a las 13:20 cuando la grabación empezaba a las 15:20? No pasa nada, me vino bárbaro como para estar más pendiente. Bueno, ese gesto fue el que me encantó, ¿no? Esa actitud de decir, mira, ¿sabes qué? Creo que me dijiste, todos metemos la pata o algo así, parecido, sí. Todos nos podemos equivocar. ¿Sabes que a Camila Pasos le preguntaba la edad? Y me decía 24. ¿Vos cuántos años tenés? 22. 22 años. Y ya creó su empresa, ¿no? Sí, bueno, desde muy chica, como con un espíritu muy emprendedor, me gustaba meterme en todo el mundo de la comunicación y empezar a plasmar lo que es mi pasión en un emprendimiento. Tenés 22 años y están los prejuicios, porque el otro día, o sea, a raíz de un encuentro, fue que tomé contacto con Martina, de un encuentro donde hablaba el economista Aldo Lema
del escenario doméstico, local de la economía, el escenario mundial, planetario, Trump incluido, y estabas vos ahí. ¿Qué te mueve a participar de una actividad así? Bueno, me parece súper interesante. En realidad, tal vez hay un prejuicio de que a las mujeres no les interesa ese tipo de temas. O a los jóvenes, a las jóvenes, imagínate. O a los jóvenes también. Porque yo iba con el prejuicio de decir, acá va a ser toda gente grande, seria, ¿no? Encorbatada. Sí. Y apareciste vos ahí, o sea... Sí, el mundo de la economía, de las finanzas, me parece súper importante estar informado de eso, sobre todo siendo jóvenes, porque podemos cambiar mucho nuestro futuro, empezando ya desde jóvenes, conociendo toda la dimensión financiera, cómo la podemos trabajar, nuestras inversiones, todo a largo plazo. Eso tiene un rédito muy grande. Confío y estoy segura según lo que dicen. Sí, y además decías, fui de pronto pensando en mis finanzas y después me fui con otros mensajes, ¿no? Que después me gustaría compartir contigo. Bueno, tengo a Cecilia Callejas también conmigo, investigadora, docente. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Admirable lo que haces también, Muchas al igual gracias. que Anabel Fernández, que es la presidenta de Investiga UI. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias por invitarnos. Hablanos de Investiga UI, ¿de qué se trata? ¿De qué va? ¿Cómo no? Bueno, en este momento, primero que nada, quiero decir que estoy ejerciendo la presidencia porque Gonzalo Tancredi, su presidente, está nombrado recientemente en la DICIT Como decimos director. vulgarmente, se fue para arriba. Se fue para arriba. Creo que es un logro de la asociación, o sea, la Asociación de Investigadores es un ámbito donde nos reunimos. Es una asociación sin fines de lucro, nos reunimos investigadores y científicos de todas las áreas del conocimiento y nos juntamos, digamos, para tener nuestros objetivos en común que tienen que ver con la inserción de la ciencia y la investigación en nuestra sociedad. Ustedes entendían que había necesidad de una nueva institucionalidad. Sí, exactamente. Creo que justamente un poco disparado por la pandemia, el COVID, que justo estamos en un día especial en eso, la inserción del GACH, todo lo que se sirvió el país, y bueno, muchos países, pero nuestro país en particular, del conocimiento para poder enfrentar la pandemia de una manera diferente. Creo que nos fue muy bien con nuestra asesoría del GACH. Vimos que cuán importante era acercar el conocimiento original que tenemos a la sociedad y que en un momento de repente de premura poder ser aplicado ese conocimiento. Claro, Cecilia, teníamos hasta hace poco tiempo la sensación de que el científico o la científica se concentraba en su laboratorio, que cultivaba el bajo perfil, que trabajaba mucho, pero casi en silencio. ¿Y eso les hizo bien o mal? Bueno, un poco es así, porque la disciplina tiene una alta demanda, digamos, de trabajo. También somos de bajo perfil, pero entendimos que era un momento en la sociedad en donde teníamos que dejar un poco, de repente, nuestras horas de laboratorio e invertir en tratar de conectar con la sociedad y con el sector político, sobre Comunicar. todo. Exactamente. Mejor, ¿no? Siempre comunicamos, digamos, nuestros productos de investigación es justamente la comunicación, es un pilar muy importante de nuestra disciplina, pero no en esta forma, creo que en eso es una forma nueva, innova en tratar de llevar las ideas y los científicos fuera del laboratorio y también opinando sobre temas que tienen que ver muchas veces, por ejemplo, con políticas de investigación. Bien, y temas por el estilo, ¿no? Que no son estrictamente investigaciones. Lo mencionaron al pasar, me gustaría una referencia a lo que han sido estos 5 años donde estamos, recordando, conmemorando aquel 13 de marzo donde nos cambió la vida, ¿no? Hay un antes y un después, hoy creo que lo escuchaba también al profesor Radi, en fin, sí, efectivamente eso, cambió todo, ¿no? Cambió todo. Sí, y ahí pudimos ver en el proceso de la pandemia cómo los investigadores y la sociedad toda obviamente cambió su estilo de vida, pero nosotros tuvimos la capacidad de reorganizarnos rápidamente, ¿no? Todo el país para colaborar, por ejemplo, en los diagnósticos, ¿no? Si pensamos que a nivel de todo el territorio, muchos laboratorios que de repente se dedicaban a otros temas de investigación, dieron sus capacidades de investigación, de laboratorio y conocimiento como para poder, por ejemplo, hacer diagnósticos. Exactamente. Hoy decías también al pasar, ¿no? A veces parece que las mujeres no estuviéramos interesadas en estos temas, ¿no? En estos temas de la economía, además relacionada con lo internacional. Y yo iba más que nada por el tema de la juventud, pero efectivamente hay
prejuicios que todavía hay que desmontar? Bueno, sí los hay. Yo lo veo sobre todo en compañeros que por ahí, no sé, mismo que se da que a veces son más los hombres que presentan interés por cierta temática, pero también hay mujeres que lo hacen, tal vez como nunca se les fue dado ese acercamiento. A veces ni se cuestionan que, bueno, yo también puedo, ¿no?, interesarme por esto y aprender de esto, como que se da como algo tan ajeno que tal vez el problema está en animar a acercarnos un poquito más y también, bueno, sí, del otro lado que eso sea bienvenido. Claro. ¿Y qué pasa en las juntadas? ¿Se juntan ahí? Hombres y mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué surge de esa discusión, de ese diálogo? Y sobre todo cuando se incorpora, por ejemplo, pero ¿y qué pasa con esto del feminismo? Porque a veces no entendemos muy bien, ¿no? Sí, bueno, creo que en realidad hoy por hoy está mucho mejor, se puede debatir sobre ciertos temas, pero a veces eso, no entran en conversación, o por lo menos también pasa no solo en cuestiones de mujeres, lo que decías hoy, entre los jóvenes hay temas que no entran y que yo por ahí a veces me encuentro conversando con gente más mayor porque hay temas que me interesan más debatir, como más macro, que bueno, nada. Que hay que ponerle de todos modos esa mirada juvenil y en todo caso femenina. Ustedes trabajan mucho por la participación de mujeres en la ciencia. No conozco la estadística, pero sí hay un número cada vez creciente de mujeres que aplican todo su conocimiento y su talento a las ciencias. Sin embargo, en el segmento anterior se hablaba de la crisis del capital humano aplicado a estas tareas. ¿Lo ven así? No tengo presente lo de la crisis de capital humano. Claro, en definitiva, cuando hablábamos en la primera media hora de este programa, lo que se advertía es que tenemos ahí la necesidad de fortalecer, de robustecer el capital humano aplicado a distintos sectores, sea el empresarial, la propia gestión del gobierno, pero que necesitamos más gente trabajando en estas áreas, por ejemplo, las ciencias. Mira, yo te voy a dar un ejemplo para decirte lo que pasa en el ámbito científico, ¿no? O sea, en el ámbito científico somos más mujeres que varones, muchísimas más. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Biológicas somos 70% mujeres, 30 hombres. En el Clemente. En el Clemente Estable. Después quiero recordar la frase esa del muro que es maravillosa, ¿no? ¿Cómo no? No hay país, ¿cómo es Con ciencia grande no hay país pequeño. Me encanta. Entonces, lo que te queríamos mencionar, sí, ya lo deben de conocer, el famoso gráfico de tijeras, o sea que entran muchísimas más mujeres al ámbito científico a trabajar. Y luego, cuando van incrementando, escalando el nivel académico y el nivel de poder, digamos, de ámbitos de poder, ahí la tijera se invierte. O sea que tenemos más mujeres al principio, muchas más, que en un momento pasan a estar como en el mismo nivel que los hombres y después en ámbitos jerárquicos o de la terminación del doctorado o eso, se invierte la tijera. Anabel, te voy a hacer una pregunta escolar. ¿Y por qué? Y bueno, esto viene de siglos atrás, pero para ponértelo en práctica, digamos que uno de los temas importantes es los cuidados. Por ejemplo, la maternidad, los cuidados. Eso hace que las mujeres jóvenes que estén en la edad más productiva se tengan que dedicar a cuidar a sus hijos. Se solapa, después, ¿no? Ahí va. Se solapa la etapa reproductiva con los picos de producción en ciencia y eso genera un retraso en las mujeres que impacta en su producción luego, ¿no? En muchos casos. Entonces, digamos, hay que trabajar y ya se han implementado algunas políticas como de tener el reloj en la evaluación, es decir, hay un tiempo en donde las mamás no se les cuenta la cantidad de productividad, digamos, a nivel científico, que se mide a través de proyectos, de papers científicos, lo detenemos para ayudar justamente en ese periodo de crianza, ¿no? Hay una tendencia casi natural a asumir que el Estado debe resolver estas cuestiones, ¿no? O, digamos, el sistema político. ¿Cuál es el margen que hay allí para tomar decisiones? Bueno, sí, esto se genera, digamos, tienen que haber políticas públicas que justamente generen beneficios o que acompañen a las mujeres para que puedan avanzar en su trayectoria y acceder
a cargos de jefatura, o también se ve, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, la cantidad de mujeres que llegan al nivel 3, que es el nivel más alto, ¿no? Allí también tenemos diferencias, entonces hay que implementar políticas públicas. Creo que en ese sentido vamos avanzando. Sí, porque a veces también, viste, en el reduccionismo intelectual decís que es un sistema de cuotas el que plantean, por ejemplo. Bueno, no, hay varias políticas. Por ejemplo, esto que te mencionaba de detener el reloj durante un tiempo para las madres cuando tienen los bebés, es una política. Y así hay distintas. Ya lo de cuotas, yo no soy experta en el tema. No, sé que luego, es un tipo de política, son políticas positivas exacto. Que la se discriminación implementan. Positiva para tratar de generar un despegue. Pero no es algo que en este caso sea como parte del plano, por lo menos de lo que ustedes imaginan. Mira, por lo menos parte del plan, yo creo que lo importante del cambio que estamos viviendo en este momento es que se está visualizando el problema, se está haciendo consciente de ese problema. Y entonces hay algunas políticas como la que lidera InMujeres, por ejemplo, que está la certificación de calidad con equidad de género, entonces que ahí se hace un proceso de evaluación, de censar cómo está, por ejemplo, en el instituto lo estamos haciendo, cómo está la situación esa y ver qué medidas se pueden tomar para revertir eso. O sea, entender el problema, ¿no? Calificarlo, censarlo y decir, bueno, ¿dónde podemos incidir? Como ella decía alguna, por ejemplo, lo de la maternidad o de tener reloj para las evaluaciones. Bueno, ¿de qué otra manera, qué otras acciones se pueden hacer? Y en eso se está haciendo muy creativo y se está avanzando, pero lentamente. Claro. Después voy a volver con estos temas de las ciencias, pero con Martina me gustaría detenerme en una cuestión que es muy de estos días. Nadie puede quejarse de que nos falta información. De hecho, estamos saturados de información. Millones de fuentes, todo el tiempo, todo el mundo, en nuestro celular brota la noticia. Desde tu especialidad, desde tu formación, ¿hay un mecanismo como que nos permita discernir, que nos permita separar lo que vale de lo que no, sin entrar ni siquiera a hablar de lo que son las fake news o la deep fake, que es esa cuestión que vos no podés distinguir si es verdad o no? ¿Es posible instrumentar algo así? Bueno, es un temón, porque la verdad que sí, la hipercomunicación es un tema, es una nueva realidad. Con la pandemia se acrecentó mucho más esto de tener millones de mensajes, porque todos podemos generar contenido hoy por hoy. Entonces también la curaduría del contenido es cada vez menor. Todos accedemos a todo, entonces también cómo elegir, ¿no? Ahí es cuando entran a jugar los algoritmos, que nos reducen, que nos filtran la información para darnos a ver a veces cosas que por ejemplo, en redes sociales nos tiran tal vez las noticias que a nosotros más nos interesan, como una especie de ayuda o como para que estemos más en la plataforma, pero a veces tenemos que cuestionarnos nuestra dieta de consumo, ¿no? De consumo de contenidos, nuestra dieta de contenidos. Sí, y se configura, creo que eso de los sesgos de confirmación, o sea, después que te ocupas de determinado tema, van todos alineados sobre una sola postura, no hay posibilidad de un intercambio un poco más, fructífero, ¿no? O sea, quedás siempre detrás de aquella persona que entendés que es tu líder de opinión y sobre eso vas. Sin duda. Después quería también, y más adelante voy a hablar contigo, de lo que representa este efecto de las redes sociales sobre la productividad, la productividad de cada uno de nosotros, que me parece que se ve comprometida. Igual ustedes, por ejemplo, desde la ciencia no se deberían negar a nada, ¿no? Nosotros desde la ciencia, con las redes, tenemos todo un tema también, ¿no? Con la verdad y la posverdad. Es decir, cómo de repente alguien que es terraplanista puede generar un video en TikTok que se vuelva viral. Y ya tienen que salir los investigadores a demostrar que la Tierra no es plana, que es algo que se demostró hace 400 años. Y estamos volviendo a ese tipo de temas que es como que las redes son disruptores muchas veces, democratizan, pero también pueden levantar cosas que son, digamos, no son basadas en evidencia, sino en creencias, ¿no? La ponen en un aprieto, ¿no? Porque tienes que salir aún sin aquella cuestión de decir, tengo ganas de hacerlo. Exactamente. Tengo necesidad, el obligación. terreno de las creencias empieza a ganar como mucho terreno en las redes, porque ya no hay alguien oficial que dice qué es la verdad, digamos, ¿no? Como se democratiza, todo el mundo puede postular. ¿Pasó algo de eso con las vacunas? Bueno, con las vacunas también, ¿no? El movimiento antivacunas,
Yo no soy experta en el área de vacunas, estoy en el área ambiental, pero bueno, están habiendo brotes, por ejemplo, en algunas poblaciones de algunas enfermedades que ya se creían erradicadas, no en Uruguay, pero en otras partes del mundo, y quizás esté vinculado con estas creencias y cómo esas creencias se comunican y viajan rápidamente a través de las redes. Estaba leyendo dentro de los objetivos, de los propósitos de Investiga UI, que ustedes entienden que los sistemas de ciencia, tecnología e innovación deben tener otro tipo de políticas públicas y también muy encadenadas con el sector productivo. ¿Se ha avanzado en eso? Porque hace mucho tiempo venimos escuchando ese aparente despegue entre el pensamiento científico y el terreno. Creo que se va un poquito lento en eso, porque también nos hace falta más ciencia en este país, para empezar. Nos hace falta más ciencia básica, porque eso es el sustento de poder crear esa integración con los sistemas de tecnología e innovación. Primero la curiosidad. No sé si llamarle, sí, puede ser la curiosidad, pero sí la base de tener mucha gente bien formada, con métodos científicos fuertes, que eso... O sea, sobre todo, como decís, la curiosidad, pero en la base de la investigación científica, de la creación del conocimiento original, está la creatividad. Claro. O sea, que eso es una actitud humana, primero que nada, que algunos lo comparan con el arte. La creatividad es lo que genera nuevas cosas. Entonces ese sustento tiene que estar fuerte, sólido. Nos falta a nosotros, por algo los países del primer mundo invierten tanto más que nosotros, y después hay que integrar lo demás, por supuesto. Digo. Y si nos pusiéramos a ver el espectro de investigadores y investigadoras e investigaciones en Uruguay, vamos a encontrar que hay muchísimas líneas que están vinculadas a problemas locales y globales, digamos. No es solamente por curiosidad, tienen como grandes motivaciones que tienen que ver con el ambiente o con la salud, digamos. No es tan por curiosidad porque se te ocurre, sino que tiene una motivación detrás, ¿no? Bien. Y con respecto a lo que tú decías de conectar con el sector productivo, es una necesidad que tenemos, digamos, es prioritaria. Creo que este gobierno va a trabajar en esto. Creo que en realidad en todos los sectores políticos se está entendiendo de que es un hueco que hay y que necesitamos implementar medidas en donde se cruce el sector productivo con los investigadores para encontrar sinergias, ¿sí? Y activar nuevas interacciones. Está bien. ¿Queda todo resuelto con ese número mágico de un 6%, por ejemplo, cuando te dicen vamos a destinar estos puntos del producto a la investigación, a la ciencia, a la tecnología? Bueno, nosotros estaremos muy contentos de llegar en algún momento a ese 6%, porque estamos en el 0,6%, por ahí, ¿no? Que en comparación con la región ya es muy bajo, con el mundo ni que hablar. Claramente, ¿no? que sería inocente pensar que pensamos que mañana el Parlamento va a votar el 6% y listo, ¿no? Eso tiene que venir acompañado de un diseño de políticas públicas justamente que incluyan todo este tipo de cosas que venimos hablando, ¿no? O sea, en ese 6% entran un montón de cosas. Para que no quede en una actitud voluntarista, digamos, de propender a y no llegar ni siquiera a la mitad, con suerte. Y para optimizar esa inversión, ¿no? Tenemos como que generar más interacciones. Ustedes han trabajado mucho además con la necesidad de incorporar a mujeres a las ciencias, ¿no? Y yo hablaba con Martina de desmontar mitos. Uno de los mitos es, no, esto es muy difícil. Sí, eso es cierto, y empieza en la niñez, además, ¿no? Vos estás en la Facultad de Ingeniería. Sí, pero soy bioquímica. ¿Sos bioquímica aplicando? Y me adoptaron los ingenieros químicos. Por eso, ¿viste? Es como transversal, ¿no? Claro. Es como una nueva disciplina que integra dos cosas, ¿no? Integra el trabajo de los ingenieros químicos que desarrollan, tratan efluentes y tratan de valorizar los residuos orgánicos. Y yo soy microbióloga y ahí entonces aporto el componente de esas comunidades, el conocimiento para mejorar la producción de esos reactores, ¿no? ¿Y ese mito persiste? Decías desde la niñez. Yo te decía, sí, claro, comienza desde la niñez en las áreas STEM y podemos desagregarlo por áreas, porque de repente hay áreas en donde la participación femenina es mucho mayor, por ejemplo, en microbiología y en otras disciplinas. Ahora, si vamos a computación, ¿sí? A las ingenieras en computación, a las ingenieras eléctricas, ¿sí? Allí sí es como muy fuerte el sesgo, porque es difícil.
para las niñas, ¿no? Por ese prejuicio de creer que es difícil, ¿no? Claro, sí. Y empieza justamente eso, nuestra cultura tiene todo armado para que vos desde niña pienses que, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, en el laboratorio, hay varones, ya tenemos 50 y 50 en la carrera, ¿no? Y tenemos que hacer trabajos que implican una motricidad fina importante, ¿verdad? En el laboratorio con portaobjetos y con bacterias, y los varones son mucho más, tienen más dificultad. Sí. No lo sé, pero mi teoría es que cuando somos niños, a los varones le ponen una pelota de fútbol en los pies, y nosotras, las niñas, hacemos cosas con las manos, ¿sí? Cierto. Y quizás eso empieza a esa edad, ¿no? Sí. El estímulo y las creencias tienen que empezar a trabajarse desde esa edad. Y por eso es importante que los programas de educación también tengan en cuenta las áreas STEM y el estímulo de las áreas STEM para las niñas. Para todos en general, porque necesitamos como sociedad mucha más cantidad de gente en las áreas STEM. Cuando digo STEM es en ciencias, matemáticas e ingenierías, tecnologías e ingenierías. Necesitamos mucha más gente en esas áreas y particularmente mujeres, ¿no? Bien, sí, dame tu punto. No, quería decirle eso, evitar los sesgos en la educación desde la niñez. Claro. Eso nos condiciona. Sí, y me dan pie para la pregunta de cierre, ¿no? ¿Qué país imaginan de aquí a, no sé, 10 años de pronto en estas cuestiones, ¿no? Yo imagino mucho mejor. Creo que hay una oportunidad en este momento que bueno, la estamos plasmando, la estamos viviendo con Investiga UI, de a poder tener un diálogo más horizontal con los políticos. Eso creo que es un gran avance. Anabel, ¿sabes que hace un tiempo me decían, ¿no? El detalle cuando, por ejemplo, el Clemente invita a una jornada abierta. Uh-huh. Obviamente se cursan invitaciones a políticos. Sí. Por ejemplo, a políticos que integran comisiones asociadas al tema de las ciencias y a veces no iba ninguno. Es verdad. ¿Ha cambiado eso? Es verdad. No, ha cambiado, sí. Según los gobiernos ha cambiado y el diálogo hoy es mucho mejor. Ha costado trabajo, pero creo que nosotros también nos hemos abierto un poco, mismo, hablando de la asociación que hemos creado, que ha ayudado mucho y que estamos haciendo ese esfuerzo porque también de parte nuestra teníamos que visibilizarnos y hacer entender la importancia del ejercicio de hacer ciencia en cualquier sociedad. Uh-huh. Entonces ahí creo que ha mejorado y yo pienso, soy optimista, que dentro de 10 años vamos a estar mucho mejor con una fuerte ciencia en nuestro país. Sí, ese título que dejaste, ¿no? Al Uruguay le falta ciencia. Le falta ciencia. Pensar que dentro de 10 años vas a tener 31. Una chiquilina todavía. Y ya va a estar. ¿Y con qué país soñás en ese momento? Y bueno, yo creo que para que todo mejore también es clave que todos tengamos este espíritu crítico de movernos de nuestra zona de confort, de donde estamos parados, cuestionarnos más, y imaginarnos sin límites, sin todos esos prejuicios que a veces caen. Y bueno, y tratar de salir de la zona de confort, para mí eso es clave para poder seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo te animaste a eso de la creación de una empresa? Porque en realidad ya sos emprendedora con 21 años, ¿no? Bueno, capaz que ahí me jugó un poco que mi padre también tiene su propia empresa y bueno, y capaz que eso me acercó más, me ayudó. Y no lo veía mucho en compañeros de clase y eso, que tuvieran esa motivación, que capaz que es algo con lo que nacés, ¿viste? Pero yo creo que está bueno fomentarlo, porque de repente es alguien que lo tiene, pero se lo guarda y no se anima. Y en realidad, nada, no hay que tener nada especial para poder hacerlo, solo muchas ganas. Sí, hoy decíamos de la juntada, ¿no? Que hablan en la juntada. Y con Isabel Shakirian, que además es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales o de Empresas, decíamos... ¿Cuántos chicos, por ejemplo, hoy están pensando en irse? O sea, yo me formo y me voy. ¿Pasa eso también en tus grupos? Pasa. De estudiar afuera y ir a probar, de irse unos años a probar, de ir a conseguir trabajo afuera. Eso pasa constantemente porque, bueno, no se ve un futuro muy prometedor o siempre se imagina como que en el exterior va a ser mejor. Uh-huh. Aquella frase, ¿no? La fuga de cerebros, que parece tan distante, pero pasa, ¿no? Tiene como dos costados, ¿no? Yo pienso que sí, que hay una fuga de cerebros, pero también podemos pensar que Uruguay tiene un estándar en donde puede proyectarse a nivel global. Tiene como dos lecturas, ¿no? Tenemos buena marca ahora, ¿no? Sería bueno que nosotros también recibiéramos en ese ida y vuelta, esa ¿no? Cuestión a veces porque viste que hay como corrientes migratorias y viene gente muy preparada también, ¿no? ¿Sí? Y a veces quedan como desaprovechados.
Bueno, sí, deberíamos tener políticas para captar justamente estos talentos, en esto que yo decía, de cuando alcanzamos ese nivel en donde nosotros podemos ir a trabajar a otros países y aportar e insertarnos de repente en economías mucho más fuertes, pero también tener nosotros políticas para incorporar talentos que quieran estar y por supuesto traer los que quieran venir, ¿no? Que están en el exterior. Anabel, los científicos uruguayos tienen muy buena prensa en el exterior, se insertan fácilmente en el mundo, o sea, lo que nos falta es insertarlos acá, eso es lo que, porque la verdad que siempre tenemos además, por todo el mundo políticos, científicos que han brillado. Típica reflexión de asado, ¿no? De sobremesa. Decís, pero pará, y Uruguay invirtió tanto en la formación de esta que después se me va. Claro, sí, ese sería como el primer razonamiento, ¿no? Como intuitivo, pero la ciencia en sí, el quehacer científico es compartir conocimiento a nivel internacional, ¿no? Entonces es una instancia de enriquecimiento, por ejemplo, que un investigador vaya a hacer una instancia de formación o trabaje unos años en otra institución. Lo deseable es que luego eso retorne de algún modo. Si no retorna de forma directa, siempre va a retornar por contactos. Es decir, nosotros tenemos muchos colegas que están en instituciones que son reconocidas, Cecilia, y eso es algo positivo también. Pero ¿no está muy debilitada esa red? Esa red de contacto, de conexiones, porque está muy, debilitada, como que no se aprovecha más eso, ¿no? Podríamos aprovecharla más, seguramente. Y también hacer como una especie de política, que creo que lo mencionaba Radi, ¿no? De diplomacia científica, ¿no? Como para fortalecer eso también. Hoy decíamos, la relación a veces crítica entre la ciencia y la política, y también se ha advertido alguna dificultad con el sector privado, con el sector empresarial, productivo. ¿Se ha avanzado ahí? O sea, es más difícil todavía porque el diálogo es difícil. Tenemos como dos lenguajes muy distintos. Tiempos distintos. Entonces, debería ser contraductor. Exacto. Entonces, eso es un esfuerzo interaccionar, creo que se debe hacer, porque en muchos países del primer mundo realmente las empresas privadas invierten mucho en ciencia y eso es deseable y es una mejora en realidad, pero nosotros creo que nos falta. Hay que generar incentivos, porque es obvio que una empresa lo que quiere es rédito. Claro, ¿no? Claro. Y los tiempos de la investigación son distintos a los tiempos en los que de repente una empresa necesita una solución. No vale aquello de lo quiero ya. Claro. Algunas cosas podrán lograrse y otras no. Creo que justamente lo que tienen que entender los dos sectores son los tiempos y las necesidades de cada uno. Esa interacción funciona en muchos lados, pero nuevamente, ahí hay alguien que tiene que poner instrumentos e incentivos, tanto para los investigadores como para las empresas. Porque, por ejemplo, yo trabajo en Facultad de Ingeniería y te puedo contar así en la práctica, cuando trabajamos con empresas, muchas veces el secreto empresarial implica firmar un montón de acuerdos en donde no se puede publicar la información, tiene que serse, me explico, hay un montón de la confidencialidad. Exactamente, ¿sí? Entonces el investigador está orientado a publicar sus resultados. Claro. Hay tensiones, pero se tienen que trabajar y funciona, es virtuosa esa interacción. Qué interesante ese punto, además que de verdad no se me había ocurrido. La necesidad de la producción de material, ¿no? De los papers o de los... Y de investigar, y lo tenés que comunicar, porque es válido en ese sentido. Sí, que algún avancecito hubo ahora, ¿no? Sí. Pero falta todavía. Cecilia Callejas, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos y darnos este espacio. Anabel Fernández, sigan así, que es la frase, sigan así, por favor. Muchas gracias. Gracias por darnos este espacio. Muy amena esta conversación. Martina Fernández, muchas gracias también. Muchísimas gracias a ti por darnos lugar. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo hasta una próxima entrega. Pongamos pienso.